con la llegada de los cristianos, ya a partir del siglo XIII, ya se empieza a tener documentación que nos habla, en primer lugar, del cultivo de la vid y de la producción de vino para consumo, tanto para consumo local como a continuación os contaré también para el comercio. En el caso de tanto de Utiel como de Requena, que son en ese momento las dos poblaciones más importantes que existen en esta frontera castellana con el Reino de Valencia, el fuero de Cuenca, que se otorga a Requena en 1257, luego tiene una reelaboración y al que se le pasa a llamar fuero de Requena, como el propio fuero de Cuenca, que se concede también a la villa de Utiel en el año 1355, prevé el cultivo de la vid y lo regula. Lo que ocurre es que esto, no es ninguna especificidad de nuestra comarca, porque sí que es cierto que en muchos fueros medievales se recoge el cultivo de la vid. Un documento muy interesante del año 1387, estamos hablando todavía en el lejano siglo XIV, que registra una compraventa que se formaliza entre dos personas vinculadas al arcediano de Moya saliente con el nuevo arcediano de Moya que pasa a ostentar el cargo. Y ese documento, como digo, registra una compraventa, que así dice el documento, de unas casas y sus bodegas con su heredad, su finca o su heredad de viña, y a continuación pasa a destacar dos elementos muy importantes. Dice que esas bodegas tienen 7 cubas y 2 cubos, ¿vale? En primer lugar, ¿qué podemos extraer de este documento? Es la primera referencia que encontramos en la comarca a la existencia de bodegas subterráneas, de cuevas bodega. En aquellos lejanos siglos, la tecnología, lógicamente, no era ni de lejos la que tenemos hoy en día, y la mejor manera de conservar el vino una vez elaborado era bajo tierra, aprovechando las condiciones de temperatura y de humedad que proporcionaban las cavidades situadas debajo de las viviendas. Es también otra particularidad de la zona. Las cuevas bodegas aquí están situadas debajo del tejido urbano, debajo de las poblaciones, de las villas amuralladas. Hay otras poblaciones donde están situadas bajo tierra también, pero en cerros próximos a los asentamientos humanos. Pues bien, en este año 1387 ya se nos habla por primera vez, digo, de la existencia de cuevas bodega debajo, en este caso, de la villa medieval de Utiel. El hecho de que además participen en esta compraventa dos cargos eclesiásticos o personas vinculadas al arcediano de Moya, hay que tener en cuenta que este es un cargo eclesiástico muy relevante en aquella época dentro del obispado de Cuenca, nos da la idea también de la importancia que ya empezaba a cobrar el cultivo de la vid y la producción del vino en el caso de la villa de Utiel. Pero es que además el documento nos indica que las bodegas de este documento tienen, como he dicho antes, 7 cubas y 2 cubos. ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? 7 cubas son grandes recipientes, grandes cubas de madera, que era el recipiente, valga la redundancia, que se utilizaba en aquellos años para guardar el vino. De hecho, la cuba fue el recipiente preferido por los utielanos para conservar el vino hasta prácticamente el siglo XVIII. La cuba se extraía, o mejor dicho, se elaboraba de la madera de los bosques comarcales. Como en muchos lugares se prefería la madera de roble, pero también había otras, como por ejemplo la de castaño, cerezo, etc. En aquellos momentos, por tanto, tenemos que imaginar la estructura de estas bodegas subterráneas era distinta a las que podemos ver hoy en día. Y cuando habla el documento también de cubos, los cubos es una referencia a los lagares o a lo que se conoce desde el siglo XVIII y XIX en la comarca como los tuyos. Son el lagar, el espacio donde se lleva a cabo el pisado del estrujado de la uva de manera artesanal y se produce el proceso de fermentación que transforma el mosto en vino. La diferencia cualitativa fundamental en aquellos siglos era la vertiente comercial que se le empezó a dar en Utiel al vino. De hecho, hay luego referencias posteriores, como por ejemplo a mediados del siglo XV, cuando en tiempos del Marqués de Villena, del señorío del Marqués de Villena, al que perteneció la villa de Utiel, nos dice el historiador Ballesteros que se roturan numerosas tierras
que antes estaban ocupadas por monte, para el cultivo de la vid, y que incluso algunos terrenos con poco rendimiento que habían estado cultivados o habían sido destinados al cultivo del cereal, también se introducen en el cultivo de la vid. Y empieza a haber un movimiento comercial de tal manera que la villa de Utiel ya no solamente es suficiente para abarcar la producción propia, sino que además empieza a vender el vino tanto a la villa de Requena, que aun produciéndolo no llega a cubrir en aquellos momentos la demanda interna, al resto de poblaciones de la comarca que ya empiezan a tomar cierta importancia, y lo que es más destacable, tanto a las poblaciones del vecino marquesado de Moya, como también a la zona de Tuéjar-Chelva, que en aquellos momentos pertenecían al Reino de Valencia, e incluso ya en el siglo XVI a las poblaciones situadas en dirección a la propia ciudad de Valencia. Otro documento de mediados del XVI, muy interesante también, es la venta de vinos que desde la villa de Utiel se realizaba al convento franciscano de Chelva. Además, dicen los franciscanos de Chelva que prefieren el vino de Utiel por tener mejores características respecto a los de la zona de alrededor. Aunque hoy en día estamos todos incluidos en la Comunidad Valenciana, no hay que olvidar que en aquel siglo XVI lejano ya, Utiel pertenecía a toda la comarca al Reino de Castilla y que Chelva pertenecía al Reino de Valencia, con lo cual había ya, como he dicho antes, un intercambio comercial y una salida comercial del vino de la zona en concreto, del que se producía en Utiel, porque había mayor número de excedentes, incluso más allá de las fronteras.